Baicha papaicoche, gente cuera, tapehuajén ponaité. Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Guaraní Deco. Hoy vamos a hablar acerca de las vocales, en particular de las vocales y ¿Vieron que suenan raro estas dos vocales? Bueno, eso tiene que ver porque son dos sonidos guturales. Uno es un sonido gutural, como es la y el otro es un sonido guturonasal, como es la ¿Qué significa gutural? Simplemente significa que viene de la garganta. Bueno, en realidad es un sonido producido obviamente por las cuerdas vocales y que tiene su repercusión en la faringe. ¿Cómo le decimos nosotros en guaraní a la garganta? Le decimos aj-o. Ahí en ese sonido ustedes van a escuchar que aparece la aj-o. Por eso a los sonidos guturales le decimos pu aj-o gua. ¿Se acuerdan que gua significaba que proviene de? Muy bien, este es un sonido que proviene de la garganta. Y el otro, la le decimos pu aj-o tingua. Justamente porque combina estos dos sonidos que son el sonido gutural y por otro lado el sonido nasal. Ahora, ¿cómo hacemos para producir estos sonidos? Son realmente difíciles para nosotros que somos hispanohablantes. Bueno, les voy a dar un tip para que ustedes puedan darse cuenta cómo podemos hacerlo. Vamos a dejar los labios quietos y vamos a empezar a fruncir nuestros músculos de la cara como si fuéramos a hacer una pequeña sonrisa. Y luego vamos a tratar de pronunciar la U, pero manteniendo esa postura de los labios. Y vamos a tratar de que el sonido salga mucho más profundo, mucho más de atrás. Entonces fruncimos la parte de los músculos así y decimos U. Y ahí vamos a estar produciendo el sonido de la Y o de la como le decimos en el guaraní. Y si queremos pronunciar la Y nasal, que va a ser la que tiene la virgulilla arriba, vamos a hacer el mismo movimiento, las mismas facciones, solo que vamos a tratar de fruncir ahora la parte superior de nuestras mejillas y también vamos a fruncir un poco la nariz. Entonces vamos a decir también queriendo pronunciar una U, pero sin poner los labios como la U. Muy bien, este sonido es sumamente difícil, así que vamos a tener que ejercitarnos mucho para poder pronunciarlo bien. Es un sonido que aparece en muchos otros idiomas, por más que pensemos que es solamente característico del guaraní. Bueno, por más que resulte difícil pronunciarlo, en el guaraní aparece todo el tiempo. Es más, significa algo que es esencial y sustancial para los guaraníes, que es el agua. Al decir estamos diciendo agua. Y la vamos a ver aparecer en palabras que para nosotros son muy conocidas. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, como en otras muchas ciudades, tenemos una calle que se llama Ituzaingó. Bueno, significa agua. Tu es una masa, por lo tanto, tu sería masa de agua. Y Zaingó es algo que cuelga, por lo tanto sería una masa de agua colgante, sería una cascada. Bueno, eso es Ituzaingó. También lo encontramos en Uberá, que es el nombre de los famosos esteros que nosotros tenemos en la provincia de Corrientes. Agua. Iberá significa brillante. Y también tenemos otro nombre que es muy famoso a nivel mundial, que es Iguazú, que es el nombre de un río que después se transforma en una catarata. Bueno, significa agua, Iguazú significa grande, aguas grandes. Bueno, y como vieron que es complicado poder pronunciarlo, cuando empezaron a llegar los españoles y se encontraron con estos nombres tan difíciles, trataron de asimilarlo a algo que era más conocido en su lengua, que es la I latina. Entonces de ahí aparece que nosotros lo decimos o lo pronunciamos como Iguazú, Iberá, Ituzaingó. Pero en realidad el sonido es gutural.
También tenemos la otra vocal, la que es guturonasal, la n. Bueno, esa aparece mucho menos en el guaraní y tiene también significado. Si nosotros ponemos después de una palabra, puede ser que estemos queriendo decir lo contrario que indica esa palabra. Por ejemplo, decimos amá y es lluvia, ama y es sin lluvia. También podemos combinar las dos, la y la n, y decir y estamos diciendo sin agua. Y después hay otras palabras como por ejemplo ta'in, que significa semilla. Tenemos pu'in, que significa continuo. Y hay otro ejemplo que les quiero contar. Ustedes deben conocer el famoso chamamé kilómetro 11. Bueno, allí hay una frase en particular en la que aparece esta vocal nasal que indica lo contrario a lo que se está diciendo ahí. Y vamos a escuchar lo que la mayoría de los cantantes, como no pueden pronunciarla, entonces la eliminan. Y el resultado de la traducción de esa canción es lo contrario a lo que están queriendo decir. Les doy el ejemplo. La canción dice: Anikenderezaray, que un día este cantor le has dicho llena de amor, dereje ay. Bueno, allí la canción nos dice: no te vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho llena de amor, y acá viene la traducción: sin ti no me podré hallar, o sin ti no soy feliz. Cuando la cantan, la mayoría de los músicos, al costarle pronunciar, dicen dereje ay, y están diciendo con vos no soy feliz. Están diciendo lo contrario de lo que el autor quiso decir. Por eso es importante que podamos aprender a pronunciarlas. Si les gustó este video y quieren aprender mucho más acerca de la lengua y la cultura guaraní, pueden suscribirse a este canal y activar la campanita, así les van a llegar todas las notificaciones del contenido nuevo que vayamos subiendo. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Guaraní Deco, y también tenemos un podcast en Spotify donde vamos profundizando todos los contenidos relacionados a estos temas. Acá les dejo un video recomendado en el que van a poder disfrutar mucho más de los contenidos que vamos subiendo en este canal. Ya yo ya, bebé.